Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas todas y bienvenidos todos a un episodio más de Uno Entre Mil. Su podcast de confianza. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Recuerden que en redes sociales es donde ustedes nos pueden seguir y nos pueden comentar y nos pueden decir qué les parece el contenido de este programa. En Twitter, @unoentremilpod. Ahí estamos muy pendientes. Saludos a toda la gente que siempre nos comenta en Twitter. César, Marco, Magda Yutzil. A todos de verdad muchísimas gracias por sus comentarios. En Facebook también estamos como Uno Entre Mil Podcast, en todas las plataformas de audio, Uno Entre Mil, el podcast de Rubén Esponda, y por supuesto en YouTube el canal es Rubén Esponda, y ahí ustedes pueden ver todos estos episodios también en video y por supuesto las entrevistas. Y justamente hablando de entrevistas, el día de hoy tengo un invitado que pues yo creo que todos conocemos de la televisión. Todos lo conocemos del cine, estuvo en una película hace muchos años que marcó a toda una generación. ¿Se acuerdan de la película Por la Libre? Bueno, pues él estuvo en esa película, estaba muy chavito, iba empezando. También ha estado en novelas icónicas como Cuando Seas Mía, de Televisión Azteca. También ha estado en series, ahora en plataformas digitales. Una muy famosa que salió hace algunos años que se llama Control Z. Y bueno, la verdad es que es un actorazo, desde mi punto de vista es de los actores mexicanos garantía, me gusta llamarlos así, ¿no? Cuando uno ve a estos personajes en la pantalla, en los créditos, ya sea en el escenario de un teatro o en una película, en una serie, uno sabe que es un proyecto que algo bueno debe tener, porque si no, no estaría esta persona, ¿no? Y bueno, creo que mi invitado de esta semana es de esos actores, se llama Rodrigo Cachero, seguramente ya saben de quién estoy hablando, y pues platiqué con él, vino a este programa, platicamos acerca de muchas cosas, pero algo bien interesante. Resulta que él, siendo actor, en la pandemia escribió un libro. Y no fue un libro de memorias, no fue una biografía, fue una novela de ficción. Con una trama muy interesante, ya lo escucharán en la entrevista. Y bueno, platicamos de cómo surgió esta transición de pasar de ser actor a ahora escritor, y ahora quiere llevar también la historia a la pantalla. Hablamos también de la envidia, hablamos de cómo a veces no permitimos que las personas hagan cosas que aparentemente no deberían, ¿no? Por ejemplo, si eres actor, ¿qué haces escribiendo libros? Y si eres deportista, ¿qué haces actuando, no? O sea, como que nos acostumbran a que zapatero a tu zapato. Y él cree que, bueno, pues debemos darle, yo también lo pienso, debemos darle la oportunidad, por lo menos de conocer el trabajo que están realizando estas personas que se atrevieron a salir de su zona de confort y que están tratando de hacer cosas nuevas, y ya después que vengan los juicios de valor. Fue una plática muy interesante, me gusta mucho la idea de podérselas compartir, y pues díganos qué opinan, díganme por favor aquí en los comentarios de YouTube si es que me estás viendo, o en redes sociales si es que me escuchas solamente en las plataformas de audio. Cuéntame qué te parece esta plática que tuve con Rodrigo Cachero. Así es que, sin más preámbulo, los dejo con la conversación que tuve aquí en Uno Entre Mil con el actor mexicano, productor, director y ahora también escritor, Rodrigo Cachero. Un tipo, la verdad, bastante agradable, me cayó muy bien. Un saludo a Rodrigo, espero que esté viendo esta entrevista. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Así es que los dejo. Uno Entre Mil, entrevista con Rodrigo Cachero. Porque todos tenemos algo que contar. Bienvenido a Uno Entre Mil, el podcast de Rubén Esponda. Rodrigo Cachero, ¿cómo estás? Bienvenido a Uno Entre Mil. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, gracias Rubén. Pues muy contento. Siempre es un placer platicar con alguien del medio. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, me encanta esta entrevista, me encantó la idea en cuanto me propusieron platicar contigo, porque me parece que de pronto encasillamos a los artistas. Si eres escritor, solo puedes escribir. Si eres cantante, solo puedes cantar. Incluso dentro de la música, ¿no? Si cantas reggaetón, solo reggaetón, ni te atrevas a hacer pop. Y de pronto, yo a ti te conozco por la televisión desde que era niño, ¿no? Creo que yo te empecé a ver, obviamente en Por la Libre, pero yo era muy niño todavía cuando salió Por la Libre, pero Cuando Seas Mía y todas estas novelas. Y de pronto me entero que haces un libro y al investigar un poquito veo que el libro surge a partir de la pandemia y me parece una cosa sumamente interesante. Entonces me gustaría que arranquemos y que la gente sepa de qué se trata, de qué va tu libro, cómo se llama, cómo surgió, y a partir de ahí ya podemos desglosar un poquito este tema. Pero ¿cómo surgió esta idea de hacer un libro?
Claro que sí. Pues nada, la verdad es que no lo tenía pensado. Ya había escrito yo para algunas series, algunos capítulos para telenovelas, algunos unitarios, o para mi gusto personal, cuentos y cortometrajes, ¿no? Desde que estaba en la licenciatura de comunicación, pues ya sabes que te ponen a hacer de todo, a escribir, a actuar, a operar cámara, a editar, a musicalizar, ¿no? Y entonces estaba yo haciendo el diplomado de showrunner en la Universidad Centro, que este showrunner es una nueva figura que tienen las series norteamericanas y ahora ya las mexicanas ya lo adoptan, que es esta figura que está en la serie desde el principio, desde la idea primigenia hasta la realización de los guiones, el elenco, la producción y la postproducción. ¿Para qué? Para que no se desvirtúe nada de la historia original. Entonces, haciendo mi diplomado, me pidieron un examen final acerca de un proyecto de serie y yo siempre he sido fan y gran lector de novelas de suspenso, desde Hitchcock y Agatha Christie hasta ahora Paul Dicker, ¿no? Y pues nada, Joel Dicker, me confundí. Y ahora presenté este proyecto de serie, les gustó mucho a mis maestros, me pidieron que escribiera más, vino la pandemia y pues mira, esta carpeta de proyecto de serie se convirtió en un libro llamado Rencor. Rencor. Y digo, viendo algunas entrevistas tuyas acerca del libro, me di cuenta y tú mismo lo mencionas, ¿no? El rencor y la historia van en ese sentido, ¿no? Cosas que suceden en el presente a raíz de cómo en el pasado no sucedieron, no hubo un apoyo, no hubo justicia, y entonces ahí se genera el rencor y de ahí viene el nombre del libro. ¿De qué va la historia? Porque también me parece bien interesante que tratas un tema juvenil, o por lo menos los personajes son juveniles, y me interesa saber por qué te fuiste por esa línea y cómo surgió esta idea y de qué va la trama en sí. Pues no era una idea irme por el público juvenil y ha tenido un gran éxito en ese mercado. Y yo creo que es debido a que en esa edad, ¿no? Estamos frágiles, Rubén, estamos cambiando nuestra personalidad, entendiendo esta existencia tan extraña, cambia nuestro carácter, tienes amigos, tu primer amor, tu primer reencuentro, desencuentro. Entonces, es una edad en donde una palabra o alguna acción te puede dar para arriba y hacerte alguien extrovertido, seguro de ti mismo, feliz, o también una acción o una palabra te puede dar para abajo y entonces hacerte un ser violento, deprimido, introvertido, temeroso. Entonces, mi historia arranca en la actualidad, en un restaurante en La Condesa, reunión de exalumnos de la preparatoria Reina Sofía, que no sobra decir que es una preparatoria clasista, racista, de primer mundo, mamona, pues, y entonces estos cuarentones, pues algunos se reconocen, otros no, y de pronto una de las exalumnas recibe un mensaje en el celular, sin que nadie la vea, va al baño de mujeres, se encierra en el cuartito de hasta atrás, a los pocos minutos entra un hombre, se ven, ella lo empieza a besar, se empiezan a acariciar, él le dice, ¿te acuerdas de mí? Ella le dice, sí, estás muy cambiado, pero sí me acuerdo de ti. Y él le dice, yo también me acuerdo de ti. Y en ese momento saca un cuchillo y la asesina, ¿no? Justo en el momento del éxtasis sexual, también en el punto culminante de la vida, ¿no? La petite mort que hablan los franceses, ¿no? La Nada más que muerte está, chiquita. exactamente, nada más que esta no fue tan chiquita, esta sí fue completa. Y pues de ahí vienen una sargento y un comandante a investigar y pues piensan que es algo personal de la víctima y cuando empiezan a atar cabos se dan cuenta que no es un asesino o una asesina suelta, sino que va por varios de esa preparatoria. Y entonces es justamente cuando me voy a flashbacks, cuando me voy al pasado, qué sucedió en el Reina Sofía para que estos dos o tres personajes tengan tanto odio, tanto rencor, ¿no? Para hacer justicia por su propia mano. Así empieza la novela y creo que ha funcionado porque es una prosa digerible, porque los capítulos son cortos, porque no soy tan detallado de que me tarde
en llegar a la acción o a la palabra, y porque el lector quiere saber qué está pasando, quién tiene cola que le pisen en la actualidad, pero sobre todo qué chingados pasó hace 30 años, ¿no? Entonces, pues nada, estoy muy contento con la respuesta y que el público se enganche y que me lleguen mensajes de que lo leyeron en 3 días, ¿no? Cuando es una novela de 350 páginas. Entonces ese es un gran piropo para mi primer libro, Rubén. Claro, justo te iba a comentar eso. Yo personalmente agradezco muchísimo ese tipo de libros porque uno de mis escritores favoritos es Stephen King. Y a veces tiene libros y tiene textos muy detallados que a veces leo nomás porque es él y porque digo, bueno, tengo que llegar, para llegar a la parte interesante desde mi punto de vista, pues tengo que pasar por esto. Pero agradezco yo como lector claro, que me des una descripción, un panorama, un contexto, pero muchas veces en este tipo de historias de suspenso, de thrillers, lo que queremos es llegar al punto y lo que queremos es ya saber quién fue y cómo fue y por qué fue, ¿no? Entonces, lo agradezco mucho. ¿Y para quién dirías tú que va dirigido este libro, esta historia? Porque yo así por lo que nos platicas, te diría, bueno, pues a partir de los que 14, 15 años ya lo pueden empezar a leer, pero ¿tú en quién pensabas cuando lo escribías? Pues yo pensaba en mi generación, cuarentones, la verdad. Pero Ok. después de recibir tantos comentarios, creo que va para todas las generaciones, porque ¿sabes dónde se están empatando, Rubén? En que todos fuimos a la escuela, todos, y que todos tuvimos momentos chidos y otros no tan chidos, y que todos también vivimos emociones y sentimientos diferentes y que nos mueven como personas en la actualidad. Entonces, lo pueden leer desde 16 años, diría yo, los veinteañeros, treintañeros, que supongo que tú estás ahí, los de mi generación, incluso mi mamá y sus amigos y amigas, que mi mamá ya está en los 70s, lo están disfrutando mucho, ¿no? Y les causa mucha nostalgia y también se enojan y se violentan porque a pesar de que siguen pasando las décadas, pues la impunidad y la injusticia y la desigualdad siguen reinando no solamente en las escuelas, sino en todo el país. Entonces, pues es un denominador común que no abarca nada más a un sector de la población, sino a muchos. Y entonces, sin querer queriendo, como diría Chespirito, abarqué un gran target. Hay una frase en la información que me hicieron llegar acerca de tu libro que me llamó mucho la atención. Esto de, después de leer este libro, las palabras exigencia, denuncia, demanda van a cobrar un sentido distinto. ¿A qué te refieres? Vaya, con base en la historia, por supuesto, y porque tendrá que ver con esto, pero para ti, ¿cómo cobraron un nuevo sentido estas palabras? ¿O ya tenían otro sentido y entonces ahora lo compartes a tus lectores? Me refiero a que cobren más fuerza, ¿sabes? Porque a lo mejor sería muy fácil decir ojo por ojo y diente por diente, o que el mensaje de rencor sería haz justicia por tu propia mano. Pero yo no quiero eso para mis hijos ni para la humanidad. Mi mensaje es justamente demanda, denuncia, exige, señala, expresa lo que no sientes, lo que te desagrada, pero en el momento. De pronto dejamos pasar muchos meses o en este caso muchos años para decir lo que no nos gusta. Y no, me parece que hay que decirlo ya y sin temor y sin miedo. Y si nuestros hijos, hijas, vecinos, vecinas hablaran más, estuviéramos más comunicados, habría menos violadas, menos desaparecidas, menos muertos, menos violencia, porque estaríamos como más informados de qué es lo que está pasando, ¿no? Y no nada más en México. Es tristísimo que un chavo en Texas por bullying, ¿no? Cumpla la mayoría de edad y lo primero que haga es chutarse a 19 compañeros y a 2 maestras. Es brutal, ¿no? Entonces me doy cuenta que no es un sentimiento nacional, sino un sentimiento mundial. O sea, mi historia puede pasar en cualquier preparatoria del mundo, en cualquier sociedad, y es tristísimo. Sería muy fácil irme a lo que están haciendo en Ohio, que en lugar de poner detector de metales y de informar más a la gente, ahora van a armar a los maestros, ¿no? Su solución para los tiroteos es, bueno, mejor vamos a darles pistolas al cuerpo docente. Es brutal, ¿no? Entonces, mi mensaje no va por ahí, sino quisiera que los jóvenes que lo leen y la gente que lo lea sepa que es mejor comunicar y demandar a tiempo que esperarse. Y también creo que el mensaje poderosísimo de, bueno, todo empieza en casa, ¿no? Si bien la sociedad allá afuera está podrida, se está pudriendo,
también las familias, ¿no? Los núcleos familiares se están rompiendo, o esta cosa que dice mucha gente de, es que ya ahora la familia disfuncional es la familia normal. Correcto, ¿no? Siempre ha habido de todo tipo. Dejemos de etiquetar, simplemente es tu familia, es lo que te tocó y con base en eso necesitamos mejorar, ¿no? Sí, la verdad es que en este sentido tuve que crear un personaje que tuviera una ausencia paterna y una ausencia materna importantes, ¿no? Trascendentes en su vida, para que entendieras por qué Chihuahuas no hizo nada con su papá o su mamá, y además siendo hijo o hija única, ¿no? Eh, Hablo así porque no quiero spoilar, pero bueno. Y también otro personaje que tenía broncas en casa con su papá y con su hermano y la relación era un poco extraña. Y entonces, sí, efectivamente, el mensaje es poderoso en ese sentido de me doy cuenta cómo estos personajes están fracturados desde su casa, ¿no? Y son más fáciles de atacar en la escuela, ¿no? Si de pronto estás bien en tu casa, eres más difícil de ser atacado en la sociedad. Por eso es importante que aunque estén divorciados, aunque seas mamá soltera o papá soltero o esté disfuncional, como dices, la familia, pues siempre tengas ese apoyo en algún hermano, en algún tío, en algún abuelo, papá, mamá, en quien sea, para que te refugies emocionalmente ahí. Eh, Hay personajes que son atacados brutalmente en esta edad, ¿no? Pero que lo pueden decir a sus familias y lo pueden sobrepasar, pero hay otros que no y se lo guardan. Y gracias a guardárselo, encarnan este odio y este rencor en el corazón y los hace cada vez más duros, más fríos y sobre todo, pues más vengadores, ¿no? Más sangrientos. Sí. ¿Y de qué herramientas echaste mano tú como actor y como persona, como hombre, para construir estos personajes? Porque sé, lo has platicado en otras entrevistas, tú tuviste una ausencia paterna, ¿no? Y hay un personaje aquí, lo acabas de mencionar, que tiene el mismo, no sé si decir problema o el mismo patrón, la misma historia. Y al interpretar otros personajes en series, novelas, televisión, cine, pues también te vas haciendo de ideas y como artista, como persona creativa, pues también tu cabeza va construyendo historias. ¿De qué herramientas echaste mano para construir tantos personajes? Bueno, pues todos tienen una psicología y un perfil y una historia y que no nada más están puestos ahí porque sí, ¿no? No nomás es el nombre y el apellido, es toda una historia detrás de cada personaje. Sí, bueno, en lo personal creo que sí, el rencor estuvo presente en mi vida por el abandono de mi papá. Eh, ya lo sané hace muchos años, pero sí sé cómo se siente. Entonces sí agarré esas vivencias personales para imprimírselas a algunos personajes. Hay otros que te diría que fue pura observación, ¿no? De ver cómo hay personalidades tan específicas en la preparatoria y en la actualidad que son dignas de contarse o de crearles anécdotas que fueran a funcionar para mis subtramas. Y otras personalidades que, aunque no lo creas, ya revisando uno de los cortes finales, me hacían falta. ¿Y cómo te das cuenta que te hacían falta? Pues a ti, Rubén, ¿cómo te puedo atacar? Ok, te ataco desde tu forma física. Necesito a alguien que se burle continuamente de los aspectos físicos. ¿Cómo más de tus sentimientos? Ok, necesito una chava que entonces se burle de lo que estás sintiendo. ¿Qué más te puedo atacar? Pues del deporte. Necesito un güey, atleta, alto, fuerte, que se burle de ti, ¿no? Y así fueron saliendo distintos personajes en donde le dan la torre a uno o a dos o a tres personajes que me funcionaba que fueran así, porque lo que más me molesta en las novelas, no solamente en las novelas, en las series, en cualquier espectáculo, es que el autor, director o actores se saquen de la manga al final la resolución, ¿no? Y entonces tú como lector dices, no es cierto, no me lo plantearon nunca, no es verosímil, no es congruente, no está padre cómo lo está solucionando, no es para darle un prefinal o un final, ¿no? Y entonces sí puse mucha atención a que estuvieran bien estructurados todos los personajes, todos, para que cuando te doy estos giros de tuerca, a la mitad, a los tres cuartos y al final, digas, sí, me lo puso ahí, no lo supe ver, pero está lógico, es congruente y no lo sacó de la manga. Porque es algo que yo critico mucho, entonces no podía yo repetir los patrones que tanto critico en la actuación, en la dirección o en la escritura.
Claro, y que además también ese es el chiste de escribir, ¿no? Dejar estas pequeñas pistas, sobre todo en este tipo de tramas, y que de pronto Sobre al todo en final suspenso. dices, exacto, y al final dices, siempre estuvo ahí y hasta te regresas a la página y dices, claro, ¿cómo no me di cuenta? Eh, Y lo podemos ver para la gente que no lee mucho, pero lo podemos ver, por ejemplo, en el sexto sentido, ¿no? exacto, Todo, todo el momento nos vimos que Bruce Willis no se comunicaba solo con el con el niño. niño, ¿no? Ujú, Y el niño lo primero que le dice a Bruce Willis es, veo gente muerta. claro, Entonces al final, Bruce Willis está muerto, no te están engañando, te lo plantearon desde un inicio y es un giro padrísimo. Igual el club de la sí. pelea, ¿no? Ves a Brad con Edward Norton y al final, no voy a spoilear, pero al final cuando te dan el giro de tuerca dices, claro, no me engañaron y es lógico si este güey no dormía, si se la pasaba mal, si estaba deprimido, solo, violentado por todos lados, que crea y se cree, ¿no? Esta doble realidad. Entonces, por ahí lo intenté, no sé si lo logré, pero lo que sí creo es que la gente se ha clavado y me ha escrito que le ha gustado mucho esta doble o triple sorpresa. Qué bueno, yo creo que al final el público es quien va a decidir si se logró o no. En gusto se rompen géneros, pero bueno, sí puedes tener un buen parámetro de la opinión popular. También quiero saber qué tan difícil es hacer un libro en México, porque tú estabas en un mundo ajeno tal vez al mundo literario, y cuando me ha tocado platicar con escritores, todos coinciden en que es muy complicado. En tu caso, ¿cómo ha sido hacer un libro en este país? Y también si crees que los mexicanos leemos poco, si es verdad. Te voy a contestar la segunda primero. Sí es verdad, desgraciadamente leemos muy poco. Y dos, estoy de acuerdo con pues, mis colaboradores, compañeros, ¿no? Ahora mis colegas. No solamente es difícil, es depresivo. De verdad es depresivo porque la chamba, el talento, el esfuerzo, las horas nalga frente a tu computadora, el revisar el texto, el que quede bien, es tu chamba. O sea, es todo tu trabajo. Y de pronto los que exhiben o los que distribuyen o los que nada más dicen, a ver, pues yo te coloco, se llevan un gran porcentaje y te irías de espaldas, Rubén, sabiendo cuánto nos toca a los escritores, que realmente somos pues, la materia prima, ¿no? Es tristísimo. Uh -huh. Entonces no solamente es difícil, es deprimente. Pero bueno, por otro lado es un gusto y una satisfacción tener a tu bebé aquí impreso y decir, a pesar de todo esto lo logré, lo saqué y pues no lo hice ni siquiera por hacerme millonario porque no va a suceder, pero sí por trascender y dejar una historia y un cuento que me encantaría que muchos leyeran, ¿no? Que yo creo que al final eso es lo más importante cuando haces un libro. Por algo, este cliché enorme, ¿no? De una persona en la vida tiene que tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Puede ser, puedes diferir y puedes tener diferentes opiniones, pero sí creo que escribir un libro, como también hacer arte en cualquiera de sus formas, es una manera muy linda de trascender, porque cuando tú no estés, ahí va a estar tu texto y ahí va a estar por siempre. Pero sí, esto y en todo lo que has vivido para sacar el libro y encima lidiar con la piratería, que tú sales de cualquier metro y ves la cantidad enorme de libros, que entiendo que hay personas que no tienen acceso a un libro porque también son caros, es un poco como el teatro, ¿no? La gente no va al teatro, pues sí, a lo mejor por falta de cultura y costumbre y demás, pero porque cuando vas a la taquilla un boleto te cuesta 600 pesos y para mucha gente es su sueldo de una semana entera, ¿no? Entonces es un círculo vicioso ahí, pero lidias con la piratería, con los tiburones de la literatura y además también quiero saber si has lidiado con la crítica de tus colegas, si los mismos escritores te han hecho saber ahí como de, ay, como un actor viene ahora, se siente escritor, ¿qué le pasa? O te han recibido con los brazos abiertos. Ni la una ni la otra. Hasta ahora todo como quietito, como tranquilo, como sereno, ¿no? Porque apenas va como mes y medio de promoción. De lanzamiento. Exactamente. Entonces, yo sí me espero críticas fuertes de los colegas, ¿no? De los escritores que ya llevan mucho. Es normal, ¿no? Pero también les invito a que me den este beneficio de la duda, porque hay que ser sinceros, si de pronto algún compañero actor o actriz saca un libro de ficción, pues lo dudaríamos. ¿Y por qué lo vamos a dudar? Pues porque nuestra vida gira de pronto entre TV novelas y TV Sí. notas. Es tristísimo. Y ahorita nunca se lo había pedido a nadie, pero ahorita yo te pido a ver que me nombres 3 actores o actrices que hayan escrito un libro en México. Sí, no hay. Que,
no sea autobiográfico o los poemas de Dulce María, Sí. que los escribió ella, perdón que lo diga, pero es la realidad. Entonces, yo he intentado pensar, he intentado analizar quiénes nos hemos atrevido a, y a lo mejor los cuento aquí, o a lo mejor ni siquiera llego, no me acuerdo yo. Entonces, ¿cómo no me van a criticar? Es normal. Pero entonces, la única herramienta, la única defensa que tengo, el único escudo, es mi propio libro, ¿no? Que vean que lo escribí con ahínco, con tesón, con estructura, no al ahí se va, que es un producto bien hecho y que la historia corre. Entonces, pues, si me van a atacar nada más por ser actor, pues creo que volvemos al inicio de tu podcast, ¿no? Que era como, ¿por qué etiquetamos a una gente que conocemos de una actividad a otra, ¿no? Tengo una compañera que se llama Laura Palma, que es muy buena actriz, que está embarazada y está a punto de dar a luz, por cierto. Se ve hermosa y ella es muy profesional y lleva un rato sin chambear y ahora pinta lunas y hace lunas en espejo y lunas en lienzo y lunas y le quedan bien chidas, ¿no? Entonces, si el gremio de pintores la va a atacar, pues sería un poco injusto, ¿no? Me parece que el público a fin de cuentas es el que decide y yo estoy dispuesto y abierto a las críticas porque además voy a aprender mucho más si es que me atrevo a hacer una segunda, pero me parece que tenemos que tener el beneficio de la duda, no nada más con los artistas, sino con todo, ¿no? Si de pronto un político quiere cantar, pues vamos a escucharlo. Antes de criticarlo, vamos a ver qué tal canta, ¿no? Sí, y estoy totalmente de acuerdo, justo lo que hablábamos al inicio de este programa, ¿no? Le ha pasado a medio mundo, ha pasado en el deporte, ¿no? Cuando Usain Bolt, por ejemplo, el atleta más rápido del mundo, dijo, hoy quiero jugar fútbol, pues todo el mundo lo criticó, ¿y por qué te vas al fútbol? ¿Y por qué quieres hacer esto? Y cuando un reggaetonero hace pop o un popero se va al reggaetón, lo critican. Y yo creo que al final del día, cuando eres un ser artístico, porque también eso es cierto, ¿no? Hay personas que son seres de ciencia más cuadrados y que eso no impide que les guste la música, la actuación, el arte, pero bueno, cuando la gente te ha visto durante tantos años, como es en tu caso, en la televisión, en el teatro, en el cine, pues como que dicen, oye, pero ¿por qué? Y yo creo que también tiene que ver mucho con el miedo enorme que le tenemos a salir de nuestra zona de confort. Entonces, como yo le tengo miedo a salir de mi zona de confort, también critico a quienes sí se atreven, porque en el fondo yo quisiera hacer eso, ¿no? Hay cuántas personas hay en el mundo frustrados, y no lo digo en mala onda, pero de verdad, frustrados porque querían ser cantantes, querían ser conductores, y no pudieron, y están en una oficina, en un cubículo, y bueno, pues es más fácil criticar al que sí lo hace. Y yo también invito a las personas a que demos el beneficio de la duda, no solo a Rodrigo, a todos, ¿no? Cuando descubras que tu amigo, tu familiar o tu artista favorito se fue por otro lado, primero escucha, ve, observa, analiza y ya después puedes hacer un juicio de valor. Que al final del día el arte también es bien subjetivo, porque va a haber gente, dicen por ahí, ¿no? Que nadie es tan bueno como dice su mamá ni tan malo como dicen sus enemigos. Entonces, habrá gente que te diga es el mejor libro que he leído en mi vida y habrá gente que te diga es lo peor que se ha escrito en la historia de la humanidad y ni una ni otra pueden ser ciertas, ¿no? Exactamente. Y acabas de dar un punto muy bueno. Sí hay gente que efectivamente está frustrada y está amargada porque no se atrevió, ¿no? Y no se atrevió por este miedo, porque el miedo y el temor pasman a las personas. Y sí, diste en el punto de la envidia, ¿no? Envidia no solamente es anhelar lo que el otro hace, sino es tristeza por el bien ajeno. Están tristes porque el otro logra o el otro se avienta a. Bueno, a todas esas personas les digo dos cosas. Una, yo también he sentido envidia y no de la buena porque no existe, sino yo también he sentido envidia, es normal, hay que hacerla consciente y enfrentarla. Y dos, yo también tengo miedo y me muero de temor muchas veces, pero si no me hubiera aventado dar ese primer paso, nunca hubiera dirigido cámaras, nunca hubiera dirigido escena, nunca hubiera dado clases y nunca hubiera impreso mi primer libro, ¿no? Entonces, a esos que tienen ese miedito de dar ese paso, pues yo les digo, como el eslogan de Nike, ¿no? Just do it, que creo que es un gran eslogan y que la gente debería de atreverse porque de pronto no hacemos consciente, Rubén, que vida hay una y que se va mañana, ¿eh? Mañana se va. Entonces, o te pones las pilas y te motivas y haces lo que te gusta hoy, o quédate en un cubículo de 8 a 6
de aquí a 35 años cuando te jubiles, y cuando te jubiles te vas a ir a tu casa y de puro aburrimiento te vas a morir. Entonces, no entiendo yo. Sí, totalmente de acuerdo. Y también a la gente que quiera atreverse, disfruten el camino, disfruten el proceso, ¿no? Como dices tú, tal vez fue tortuoso esto de hacer un libro, ¿no? Tal vez no es un país que está diseñado, o la industria literaria en México no está diseñada para eso, pero al final del día vale la pena, estás contento con el resultado. Y también sería interesante a lo mejor en un futuro verlo en la pantalla, ¿no? A lo mejor una serie, una película de esta historia. Yo creo que suena bastante interesante y ya verás tú si participas, si produces, si diriges, si actúas, porque creo que tiene todos los elementos para que se cierre el ciclo, ¿no? Imagínate desde el libro hasta verlo ya exhibido en la pantalla, yo creo que sería increíble. Pues, ¿qué te digo? Mira, hasta ganas me dan de llorar, claro, claro, y no quito el dedo del renglón y ya la presenté a 2 casas productoras, estamos en pláticas, espero que me den el sí, vamos a trabajarle más, pero sí, yo creo que es una serie, una película sin duda, creo que al momento de estarle escribiendo, la imaginaba ya con caras, ¿sabes? Con locaciones, con movimientos de cámara, no Hasta sé. una radionovela podría ser, ¿no? Ahora que justo el podcast está tan de moda. Sí, la verdad es que creo que da para mucho porque, como te digo, es bastante dinámica, pasan muchas cosas, hay personajes que los amas o los odias, pero te acuerdas de ellos, ¿no? Son por lo menos 15 personajes importantes y de verdad te acuerdas de ellos. Entonces está padre porque acaben de leer el libro y yo les pregunté de Frida y del Conflicts y de George y de Pamela y de Teresa y me dicen perfecto quién es cada uno. Entonces digo, bueno, algo hice bien, ¿no? Tanto que critico en las escrituras, en la escritura de los guiones, cuando leo y digo, pero esto está mal, ¿no? Pues bueno, por lo menos no nada más criticar, sino que lo haya aprovechado para hacerlo de una manera más correcta o más congruente, por lo menos para mí. Claro. Rodrigo, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿tú crees que eres un Rodrigo antes y un Rodrigo después de escribir este libro? O sea, ¿el escribir un libro te cambia la vida? Sí, pero como cualquier proyecto, ¿eh? Como cualquier proyecto, no soy uno antes, soy uno antes de que el que se sentó y también soy uno antes del que lo acabó y soy uno antes del que lo está promoviendo y soy uno después del que está sufriendo porque no está en las librerías y en los lugares que el Rodrigo de antes hubiera soñado. ¿Me explico? Y así como cualquier proyecto, soy un Rodrigo antes y después de haber estudiado actuación y un Rodrigo antes y después de Por la Libre, sin duda, ¿no? Y un Rodrigo antes y después de mis hijos. Entonces, sí creo que la experiencia es lo que te hace diferente, no el logro ni el proyecto en sí. Cuando mis alumnos me dicen, maestro, ¿y si me voy a estudiar a Los Ángeles o a Nueva York o a Madrid, que hay escuelas súper buenas, ¿me va a servir? Y les digo, claro, claro que les va a servir, pero no por los maestros, ni por la escuela. Les va a servir por la pura experiencia de viajar, de conocer otras personas, de observar otras culturas, de vibrar otros seres humanos. Váyanse, pero no tanto por buscar mejores maestros, mejor por la experiencia. Entonces, sí, incluso soy un antes y después de esta entrevista también, ¿no? Porque hay cosas que ni siquiera pensaba decir y ni tú preguntar. Entonces, creo que esta retroalimentación está bien chida porque estamos aprendiendo uno del otro y a fin de cuentas es lo que persigue el arte, que tanto el artista aprenda como que el espectador se exprese y ahí es donde más aprendemos ambos, ¿no? Porque a fin de cuentas somos uno mismo, uno entre mil. Exactamente. Sí, me encanta que lo digas así, porque también es una renovación constante, ¿no? El ser humano está, yo le he hablado en este programa, yo lo veo así, como que improvisamos constantemente, o sea, justo lo que acabas de decir. De alguna manera, aunque bien, si bien, pues me informé para hacerte las preguntas que yo creía pertinentes y demás, pues es una improvisación constante y acabando esta entrevista nos desconectamos y lo que tú vayas a hacer y lo que yo vaya a hacer es seguir improvisando, seguir innovando, es seguir, pues sí, renovándonos como seres humanos y ojalá que este libro tenga este boom que como decías tú, ¿no? No se trata de hacerte millonario porque tal vez no va a suceder, no en esta ocasión,
pero sí que llegue a las personas correctas. Yo siempre pido eso, que esta entrevista llegue a los oídos correctos, a los ojos correctos, que tu libro llegue a las personas correctas. Y también un mensaje importante, si alguien, adolescente o no, está pasando por un momento de bullying, como ahora se le llama, pues que busque ayuda, ¿no? Que al final del día, el que esté normalizado no quiere decir que esté bien, y que también el rencor a veces es necesario para salir de las situaciones, pero guardárnoslo y quedárnoslo, eso es lo que no está bien. Muy de acuerdo con tus palabras. Perfecto. Rodrigo Cachero, muchísimas gracias por haber estado en este programa, te agradezco mucho, muchísimo éxito y que vengan más historias por contar, ya sea en papel o en la pantalla. Rubén, fue un placer, muchas gracias y sobre todo te agradezco tus buenos deseos para conmigo y para con mi libro. Deseo lo mismo para tu podcast y para los proyectos que vengan, porque no te conozco, pero ya te vi lo emprendedor que eres y me encanta, no pares. Muchas gracias, que así sea. Te mando un abrazo. Pues bueno, amigas y amigos, con esto llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Los invito nuevamente a que nos sigan en redes sociales. En Twitter, @1entre1000pod. En Facebook, 1entre1000 podcast. El canal de YouTube, Rubén Esponda. O busquen en YouTube 1entre1000 podcast y ahí les van a aparecer los episodios que llevamos hasta el momento. Y por supuesto en los comentarios y en las redes sociales, díganme qué les pareció esta entrevista y díganme a quién les gustaría que invitara a este programa. Yo soy Rubén Esponda, me despido, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana aquí en 1 entre 1000. Coman frutas y verduras. Hasta la próxima. Gracias por escuchar 1 entre 1000, el podcast de Rubén Esponda, porque todos tenemos algo que contar.